Bien, señores, para nosotros optimizar el tiempo, el uso del tiempo, vamos a dejar que el licenciado Calderón, y para aprovechar también su presencia, inicie, continúe con sus explicaciones sobre elevación, por el tema que él considere que son de los más difíciles y de los más voluminosos y de los más comunes. Así es que nosotros no vamos a marcar el paso en eso, que lo marque el que sabe de eso es él. Adelante, licenciado. Bien, no, hemos estado sobre evasión y entonces hablamos sobre el sector construcción y entonces tocamos el tema agropecuario, un tema sensible, un tema que en realidad tocan la evasión bastante. Entonces, usted que sabe mucho de los mercados, sabe mucho del campo, conoce ese gran negocio, los grandes distribuidores aquí de todo tipo de productos en los grandes almacenes y ya empresas que se dedican al expendio de los diferentes rubros y ese tipo de cosas. Entonces, el sector agropecuario, tú sabes que en el campo usted tiene 2 o 3 hectáreas de tierra y produce ahí, qué sé yo, yuca, batata, lo que sea. Entonces, ahí emite, salen esos rubros, entonces la, pues, el finquero le vende entonces en el mercado, le vende a otro informal. Él es un informal, para que usted vea cómo está la evasión, Sí, cómo en se cadena, presenta desde el eso. origen ya Sí, viene. el origen está informal, entonces esa informalidad generó la evasión, entonces ese informal le vende a otro informal en el mercado. Entonces el mercado, que también es informal, y entonces ahí se hizo una transferencia de productos y de recursos. Entonces en el mercado entonces va el colmado y compra entonces esos productos y lo lleva a su negocio, a su almacén o a su colmado a vender. Entonces ahí ya hay una transferencia de 3 personas ahí. Y entonces también van las empresas grandes. Ambiente efectivo ahí. Las empresas grandes también van al mercado también y se llevan esos productos también. Desde la informalidad, como la persona no está registrada en la DGI, pues entonces también entonces ahí Claro. existe la norma 0707 también que se utiliza de manera ilegal ahí, entonces entra y se tributa también con el 2% con el producto. En fin, es que es un problema serio ahí y los mercados, tenemos negocios que tienen ahí 20 o 30 años, por eso dicen que la informalidad a veces es una desgracia porque el negocio no progresa, el negocio no crece, el negocio se queda de ese tamaño, pues usted conoce el carnicero de hace 20 o 30 años que está en la misma esquina y el colmadito Vendiendo la también misma carne en vendiendo la efectivo. misma carne, entonces le dicen que tiene que inscribir los empleados en la TCS, pero en realidad no tienen la capacidad porque ellos deben entrar a un régimen simplificado de tributación con una tasa baja. Entonces el gobierno debe buscar algún mecanismo de que ellos paguen algún seguro médico porque no van a poder aportar a la AFP porque ellos no tienen la capacidad para un salario. Simplemente ellos venden los productos con lo que van vendiendo en el día, entonces ellos van resolviendo los problemas de subsistencia diario y pues usted ve que ahí en el mismo mercado venden comida, la señora que cocina a todos, entonces ellos van y comen ahí mismo porque, Pagan efectivo y porque no hay no, forma. no tienen capacidad para hacer una compra en su casa, entonces ellos viven ahí mismo, entonces ese es un asunto, un Sí, negocio, un tema ya pero ahí se dan unos bastante, negocios fuertes. bastante complejo. Yo puedo aportarte en tu razonamiento quizás que la fragilidad de la agropecuaria es muy parecida a la de la salud de la gente, porque la salud de las plantas es muy vulnerable. Sí, Y eso a través de los años, porque no vamos tampoco a culpar las viejas generaciones de lo que se hizo aquella vez. Antes prácticamente el impuesto que más se recaudaba era de las importaciones. Recuerda cuando la deuda aquella que los americanos vinieron y cogieron la aduana. claro. Con eso se satisfacía las necesidades de la gente. Éramos poca gente, eran menos. Vivíamos en un aire más respirable, pero eran menos gente, eran menos autopistas, menos obras, menos camiones, menos contaminación. Y en esa época, pues, ¿verdad? La tributación no era tan imprescindible como ahora que los servicios son tantos. Entonces, la fragilidad de la agropecuaria, que se asemeja un poco a la de la salud, eh, se traslada a los mercados, lo que tú decías. Yo conocí a un tipo que prestaba 20 o 25 millones de pesos diarios en el mercado al 1%. No es usurero Sí. por un día.
pero al mes es un 30%. Un 30%. Y esa persona X se mete ese dinero en el bolsillo con un alto riesgo también, pero se lo gana. Bueno, vamos a suponer que el riesgo es un 10% y que lo presta al 20 diario. Sí, bueno. Entonces se gana ese dinero, o que la mitad, vamos a ponerle la mitad, al 15 diario. Ese tipo de ahí va y hace una empresa, pero cuando hace la empresa, a lo mejor compra una cantidad de bienes raíces por ahí, por los barrios, que también la alquila y la cobra en efectivo, no tributa lo que paga el alquiler, no tributa nada, porque él no quiere que esa cadena llegue donde él. Incluso en una ocasión, que yo le suplía unas frutas al Centro Cuesta Nacional, mando a buscar un producto al mercado y el tipo se pasa varias semanas que me lo envía y yo le hago una transferencia a una cuentecita que tiene y de repente el hombre me dice, no, espérate, tú me mandas el dinero en efectivo con el chofer. Entonces yo le pregunto al tipo, ¿y qué pasó con eso? Y dice, no, que no quiero cosas con los bancos que después averiguan y bien. Entonces, ese tipo de evasión es muy común aquí. ¿Qué tú crees con respecto a la gran evasión? Sí. Para que no vayan a pensar que porque usted anda así con ese tire, usted vino aquí a defender el interés específico, aunque la grandeza es respetable, porque por algo se llega a grande. Adelante. Bueno, ese ejemplo que usted acaba de poner ahí sobre los prestamistas que tocan todos los sectores, exclusivamente ese sector. Entonces, la evasión, ¿sabe que la evasión ha sido, sabe que cuando las reformas fiscales de la 557, la del 2005 y la del 2012, la 253 de la ley, ellos previeron, porque siempre han querido recaudar en el corto plazo. La necesidad es como que llegó Magín ahora y ya él quiere dinero de una vez. ¿A dónde se va? Al consumo. Ataca el sector de los que siempre viven pagando y le sube la tasa. O le amplía una base de algún rubro financiero o alguna actividad que no está ahora mismo pagando, o se le sube o se crea una nueva. Pero entonces no se ataca esos sectores que están ahí, pero que no aportan nada. Ese es un buen ejemplo, por ejemplo, los préstamos informales. Una persona que le presta $1 millón, que lo saca, se lo presta en la informalidad y le dice, tú me tienes que pagar un 10% mensual. Pero ese 10%, esa persona le paga el 10%, ¿verdad? Y si mañana usted no le paga, entonces él usa los elementos formales, usa las de leyes, la justicia, estando en la informalidad. La Procuraduría, la Policía. Estando en la informalidad, entonces él va y se le prestó con garantía de una casa, un carro, entonces él va y le embarga los bienes, pues entonces él utiliza la formalidad, utiliza las leyes formales, pero entonces en el negocio usa la informalidad. Pero esa formalidad, yo quiero hacerte una observación, a ver qué te parece, porque difícilmente, ¿cuál es la informalidad? Porque la informalidad va desapareciendo a medida que se va atacando la evasión, porque la informalidad como tal, también la influencia de los bancos bueno, los bancos están... Lo que pasa es que no todo el mundo califica ahí. Sí, lo que pasa es que los bancos están haciendo los negocios que antes no tenían. Los bancos ahora utilizan la transferencia y te entran el dinero en el bolsillo y se lo sacan a usted y me lo entran a mí con una transferencia. Y ellos se ganan su comisión. Al banco lo que le interesa es eso nada más. El banco ya no le interesa más nada porque si el gobierno no implementa los mecanismos de supervisión para que mañana yo, que le estoy pagando a usted 1,000 pesos, de dónde lo saqué y qué fue lo que yo hice para pagarle a usted, entonces ya eso no es problema del banco. El banco está trabajando para su negocio y está produciendo para generar ingresos en su negocio. Pero en cierto modo, Calderón, ¿tú no piensas que la insistencia de los bancos en popularizar, en acercar a las clases, porque las clases más necesitadas son las que más recurren? Sí, bueno, hay clases altas que recurren o que recurrimos, que hemos recurrido, porque aquí es difícil el dominicano que tenga más de 60 años, que en algún momento no se haya visto en una necesidad de coger prestado cuando era empleado al 20%. Yo le tengo pánico a la usura, pero yo la respeto, pero si la necesito la busco, porque es un asunto de necesidad. Entonces, también el que presta tiene un riesgo, porque esos préstamos tiene dos riesgos. Tiene el primer riesgo del usurero,
es que es alto el por ciento, pero el riesgo, la garantía a veces no es tan tangible como en una institución financiera. Bueno, yo entiendo Y el que... otro riesgo de salud es que el que cree en Dios sabe que todo el usurero termina mal. Sí. Porque casi siempre termina, le dan una... Bueno, tiene que haber un cuerpo para que reciba todas esas enfermedades malignas que hay. Y casi siempre termina con un problema de esa clase. ¿Cómo tú crees que el gobierno o los gobiernos pueden enfrentar esta ilegitimidad y esta usura cuando se usan los abogados, hacen un contrato que no se pasa de la ley del 1% y entonces firman, le ponen a lo prestado lo que va a ganar en el tiempo, disfrazan, para decirlo de una manera simple, el contrato que parece que está legal el contrato, y por encima de eso establecen otras penas que sí son legales, que son la mora y ese tipo de cosas, y ese tipo de préstamo que es tan común aquí y que mucha gente vive de eso, y es una usura también. Sí, lo que sucede es que los contratos no están obligados a emitir comprobantes fiscales, sino a posteriori. Como decir que si usted me da un préstamo y hacemos un contrato, ese contrato, por ese $1.000.000, yo no tengo, el que lo está prestando no tiene la obligación de generar un comprobante fiscal. Simplemente tiene un documento, hace registro de documentos en las instituciones del gobierno para darle veracidad en un futuro a un incumplimiento de ese contrato, pero entonces a posteriori los intereses que está generando ese contrato, entonces es lo que debe ir a la DGI. Pero como la persona está en la informalidad y no está generando reporte de inconsistencia a quien él le está... O sea, si el gobierno tiene un mecanismo de registrar ese contrato y decirle a la persona, mira, de ese $1.000.000, fulano te está pagando $10.000 todos los meses. Y le hace entonces un reporte automático hasta que ese contrato entonces ya se vence. Pero entonces se queda en la informalidad, como no hay un reporte de inconsistencia, la DGI no se entera. Entonces, si la persona no entra en un vínculo de lavado de activos, que hace un vínculo con el narcotráfico, con las instituciones que están llamadas a ese vínculo de lavado, entonces no hay un mecanismo. La DGI a veces utiliza el punto 15 de manera ilegal, lo que maneja en el banco, porque cuando una persona está en investigación se piden las certificaciones de la superintendencia de banco, como debe ser, y entonces ahí usted tiene los elementos jurídicos legales para entonces usted obligar a una persona a decirle, mira, tú manejaste en el año $50 millones y generaste tantos intereses, entonces ahí sí. Pero entonces eso no se da, hay que implementar los mecanismos necesarios para que ese tipo de cosas pues surjan y entonces sean naturales. Pero en la normalidad, no en fiscalización. Cuando usted fiscaliza, cuando usted va donde un empresario, le fiscaliza, le determina una deuda de 20 o 30 millones de pesos que no declaró en la misma evasión, entonces eso sale a buscar el departamento de reconsideración, llega al tribunal contencioso, por ahí se va por el administrativo, hasta que llega la sentencia irrevocable en 10 o 15 años. Entonces ya esa deuda entra en prescripción. Entonces usted ve al director, como decía el director el día pasado, le decía a Luis Valdés, dice, voy a publicar los nombres de los contribuyentes que tienen altas deudas y no pagan. Entonces, él no tiene más remedio que decir eso porque la DGI ya, como entró en prescripción, perdió la legalidad y no puede enviarle carta, ni llamarlo, ni embargarle los bienes, porque ya la DGI pierde. Entonces, la parte de ataque en el cobro, pues usted ve entonces que los gobiernos cada 4 o 5 años tiran una amnistía y la gente, ¿le van a dar otra amnistía a los empresarios? Bueno, porque si usted deja que la prescripción se alimente y se crea esa deuda grandísima ahí, entonces hay que cobrarla de alguna manera. Hay que buscarle una forma. Hay que buscarle un mecanismo. Hay que buscarle un mecanismo. Vamos a hacer otra pausa que nos corresponde ahora, nos queda tiempo todavía, pero yo quiero que después de la pausa tú nos contestes unas inquietudes que tenemos. ¿Y qué pasa con lo primero que tú decías cuando retornamos de la pausa con respecto a los préstamos, a ese tipo de préstamos? Si el gobierno decide o si se somete a una ley que todos los préstamos personales o de la manera que sean tienen que tener un contrato que esté registrado, de lo contrario no tienes reclamo de la justicia mañana, ¿qué pasaría con eso? Eso hay que tener los pantalones bien amarrados para eso, porque hay muchos intereses
que se van a sufrir con eso. Porque, por ejemplo, los intereses que cobra la tarjeta de crédito son altísimos, pero ellos saben justificar sus riesgos. Ellos la porque declaran. muchísimas lo declaran y están todos registrados. Y la gente va y te dice, no, yo no he firmado ese contrato, esa tarjeta me la mandaron ellos de sabroso, fue, pero yo no. Y no pagan eso. Y eso es legal. Lo que no es legal es que a veces buscan empresas para ponerla a cobrar, que son insolventes, para que si hay una contrademanda no le caiga al banco. Eso sí no me parece justo. Yo quiero que tú cuando retornemos me hables de esa posibilidad, de que haya una ley que diga, no, vamos a eliminar la ley antiusura. Usted puede prestarle al por ciento que usted quiera, porque el contrato es de la ley de las partes. Usted acepta un 6, usted lo acepta. Usted hace una campaña de educación para saber que todos los préstamos que son más de un 3 no se pagan, porque ningún negocio deja más de eso. Y más ahora con los pasivos laborales no deja más de un 2. No, claro. Porque aquí hay gente que está trabajando y está quebrado, pero no lo sabe, porque no ha pensado a cuánta gente tiene que liquidar cuando cierre. No se atreve a cerrar. Aquí hay muchos negocios que están sobreviviendo y no se atreven a cerrar. Siempre ha sido así. Ahora, yo quiero que usted cuando retornemos nos corrija eso. ¿Qué posibilidad hay de que se someta un proyecto de ley que los contratos y que no hay servicio judicial para el que no pasó por ese pago de ese ITEVI, de esa tributación que debe hacer cuando hace un contrato de eso, aunque sea leonino disfrazado, porque lo van a poner al uno, como dice la ley. Lo van a poner bajito, le van a buscar 20,000 cosas, pero por lo menos que el Estado reciba algo a cambio de darle la justicia y los militares para que vayan a embargar su casa y ese tipo de cosas. Y por otro lado, si usted cree que también es posible que el Estado, a través del banco, de los bancos más vinculados al Estado, haga negociaciones con emporios que hay que prestan a obreros y le garanticen líneas de crédito, que ya son gente que tienen garantía para moderarle los intereses a esos que usufrutan ese sector se debe... Después busca un mecanismo, sí. Después de la pausa queremos que usted nos explique todo, esas inquietudes que tenemos nosotros, que somos desconocedores del tema, pero nos inquietan. Pausamos.